Comencemos por la tomografía espiral multicorte. Ya hemos desarrollado ecografía, justo nosotros, como ustedes, ¿no? Entonces y quienes han estado en práctica con nosotros, de alguna forma han podido ver un poquito de ecocardiografía también. Entonces vamos a ver tomografía, ¿no? Bueno, ¿qué indicaciones, en este caso, para la parte cardíaca, ¿no? Cardiovascular? Evaluar anatomía y función cardíaca, segmentar estructuras, estimar movimiento de pared ventricular, detección de enfermedad coronaria, evaluación de permeabilidad de bypasses coronarios, también, ¿no? De una forma indirecta, nos puede ayudar con las limitaciones, ¿no? De cada estudio. Acá, por ejemplo, ven un corte axial, una tomografía contrastada, una tomografía cardíaca, ¿no? Estamos viendo, ¿no? La emergencia de esta arteria, ¿no? Y van a ver ustedes aquí, eh, esa es la luz normal. Aquí vemos una placa, ¿no? Observen una imagen más refringente, no sé si pueden ver, está la flecha. Luego aquí un estrechamiento de la luz y aquí otras imágenes bastante también refringentes y irregulares. Es un vaso que tiene una irregularidad y aquí también ven otra estrechez, ¿correcto? ¿Se visualiza? Hola, ¿están ahí todavía? Sí, Sí se ve, doctor. doctor. Correcto. Entonces, esto es la aorta para que me entiendan. Esta es la emergencia de la coronaria. ¿Qué coronaria es? ¿Se animan a decir? ¿Quién se anima? Derecha, Muy bien. ¿Quién habló? Marco Rodríguez. Hola, un gusto, Marco. Muy bien, gracias. Perfecto, así es. ¿Ya? Esta es la coronaria derecha, discurre en el surco aurículo ventricular derecho, acá, su primera porción. Luego sigue hacia la parte posterior del ventrículo derecho. Estas son cavidades derechas, acá, arriba, aurícula, acá, ventrículo derecho, y aquí ventrículo izquierdo con toda su capa muscular, ¿ven? ¿No? Y esta es la aorta. Entonces, acá vemos las arterias, puede ser acá una de la del nodo, y acá pues tenemos la coronaria derecha con lesiones, ¿no? Y aquí, en este cuadrito, estamos viendo, miren ustedes, un corte axial de la arteria. Miren cómo se estenosa la luz al contraste, ¿no? Ven, todo esto es la circunferencia de la arteria y aquí vemos la imagen de la placa o el trombo, ¿correcto? Entonces, esto, en ese sentido, la tomografía nos ayuda, ¿no? Ah, ahora, ¿cuál es, digamos, la limitación? Que pueden sobreestimarse las imágenes de calcio también, ¿no? Entonces, hay un score de calcio que nos brinda, pero aún así les podemos sobreestimar. Pero ya nos da una idea de si hay calcificación y estenosis de la arteria. Es un ejemplo, ¿no? Y también, como mencionaron, bypasses, etc. Acá, por ejemplo, tenemos estructuras cardíacas, ¿no? Aorta pulmonar, ventrículos. Aquí, ven, la misma arteria que habíamos visto. Hemos sustraído las imágenes. Y aquí vemos la estenosis, pues acá en la porción distal, casi ya en la bifurcación de la coronaria derecha, cuando es ya acá nace la descendente posterior o interventricular posterior, acá estamos viendo ya una estrechez, ¿no? Igual nos ve largo la arterial izquierdo también, coronario izquierdo, perdón, aorta, entonces es bastante rica en dar información, pero obviamente hay que interpretarla en el contexto del paciente. Y como todo estudio de imágenes, ¿no? Hay que tener una buena captación de imágenes, así como la ecografía, que es operador dependiente y equipo dependiente, pues acá también hay que ver los cortes, ¿no? Que el tomógrafo haga cortes cuanto más finos y es mejor, y es un equipo que también, cuanto más capacidad de reconstrucción tridimensional tenga el equipo, es mejor, ¿no? Y de ahí ya viene la interpretación, obviamente, porque en este caso, por ejemplo, como eh, es una subespecialidad, lo que es imágenes en cardiología, ¿no? Y cardiología nuclear también, es una subespecialidad dentro de cardiología, ¿no? Aquí, por ejemplo, para ver las venas pulmonares, ¿no? El drenaje en el atrio izquierdo, ¿no? ¿No? Estamos viendo imágenes, ¿no? Que son rotadas, ¿no? Entonces ustedes pueden rotar, ver acá, ¿no? Ven acá superior, ven acá inferior. Entonces, en este caso, ustedes nos ayudan mucho para la anatomía. Igual acá, ¿no? Estamos viendo la aurícula derecha, perdón, la aurícula, sí.
y acá a través de la válvula tricúspide. Bueno, entonces, tomografía básicamente, quiero que se queden con esto, es segmentar estructuras cardíacas, ver anatomía, función y determinar, pues, enfermedad coronaria. Pues, con esto nos queda claro. Ahora, ¿qué nos aporta la resonancia, que es el estudio, digamos, de imágenes que también va a la par con tomografía, ¿no? Nos ayuda en todo lo que es enfermedad cardíaca en general, ¿no? Y nos permite ver un poquito de función o de viabilidad. Entonces, valvulopatías, aneurismas, masas, ¿no? Miocardiopatías. Entonces, hay protocolos para ver función, ¿no? Cicatriz, fibrosis, hay protocolos de perfusión miocárdica y estrés, ¿no? Eh, y también hay protocolos, ¿no? Para cuando digamos, miocardiopatías, ¿no? También. Entonces, bueno, acá simplemente es cómo se usa el gadolinio, ¿no? En los protocolos, una exploración simple, una exploración, ¿no? Digamos, en los cuales ya con perfusión con adenosina se pueden utilizar, ¿no? Eh, digamos, se inyectan en cuánto tiempo y que en cuánto tiempo se lee cuando vamos a usar medicina nuclear, por ejemplo, se pone al paciente en la cámara gamma, ¿no? Entonces, a los cuántos minutos, ¿no? Se puede usar, se puede hacer en esfuerzo, con una faja, ¿no? Una fase en reposo, otra en esfuerzo, o se puede someter al paciente que, por ejemplo, tiene problema reumatológico, no puede ir a una faja para hacerle la parte de esfuerzo, o una faja ergométrica, pues se usa adenosina para hacer una perfusión en estrés, ¿no? También. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, los cortes, ¿no? En eje corto, eje largo, ¿no? Y nos vamos a ver si hay, por ejemplo, mm, con ustedes hemos llevado enfermedades del pericardio, ¿no? Entonces, ahí les mencioné, tal vez para enfatizar un poquito, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un edema en la fase T2 o cuando al final hay un reforzamiento del gadolinio, cuando hay una pericarditis constrictiva, ¿no? Eso lo vamos a ver, ¿no? Cuando se refuerza. Entonces, ya la resonancia, obviamente, esa es una subespecialidad, el cardiólogo nos indica acá, hemos encontrado esa imagen de tal disfunción, la pared con tal alta alteración, es importante, ¿no? En base a los contrastes. Entonces, y eso ustedes pueden hacer, ¿no? Como una especie de cine, como ven acá, y pueden ver la función, ¿no? Qué fracción de eyección indirectamente les puede calcular, ¿no? Ver una especie de la perfusión también en estrés, el RASE tardío del gadolinio que les mencioné aquí, cuando hay un pericardio ya fibrosado, con constricción, se observa el gadolinio permanece a pesar de la fase tardía, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes ven que los cortes, muchos son eje largo, eje corto, como vimos en la ecocardiografía, ¿no? Pues se utilizan, ¿no? Entonces, y en cada etapa ya puede haber lo que el médico especialista sabe, ¿no? Hay un realce tardío, realce temprano de gadolinio, en qué fase telediastólica, etcétera. Entonces, ya eso más, pero la información que nos puede brindar es muy rica y tiene que ser obviamente interpretado por personas ya con experiencia en esto. Se pueden ver aneurismas, disquinesias, etcétera, trombos, ¿no? Etcétera. Bien. Acá igual, ¿ven? La pared. Entonces, reforzamientos, hipertrofias, ¿no? Cuerpos, etcétera, trombos. Y para ver anomalías congénitas también, ¿no? Coartaciones. Acá, por ejemplo, una coartación, ¿no? Observen ustedes, ¿no? La aorta. Y aquí, ya per se, ustedes ven una gran vascularidad, ¿no? Lo que les indica, pues, que algún problema hay. Y aquí ven una coartación a nivel de la aorta, ¿no? La coartación de aorta generalmente es a este nivel, ¿no? Luego de la emergencia de la subclavia, ¿no? La primera porción de la aorta descendente, ¿no? Aorta torácica descendente. Aquí la tienen, ¿no? Miren, prácticamente casi ya rompida. Entonces, digamos, una resonancia nos permite ver y determinar, pues, con mayor exactitud para evaluar opciones terapéuticas, sea endovascular, sea quirúrgica, ¿no? Bien, y ahora, para terminar imágenes, vamos a hablar de medicina nuclear, que es parte del tratamiento, ¿no? De imágenes que se usan para tener, sobre todo,
viabilidad, lo que llamamos la perfusión miocárdica, ¿no? Es que se utiliza una pequeña dosis de un agente radioactivo para ver la función, como ya les mencioné, y la viabilidad del miocardio. Si es un miocardio que posterior a un evento, ¿no? Llámese un isquemia, un infarto, pues todavía está viable y requiere, va a beneficiarse si uno puede revascularizar ese territorio, un territorio aledaño, y se va a recuperar función cardíaca, ¿no? Entonces, como ven ustedes, el flujo coronario se evalúa mejor si se incrementa el trabajo cardíaco, ¿no? Es un músculo, entonces por eso se emplea el estrés, ¿no? Como les mencioné anteriormente, sea ergométrico o sea farmacológico. Perdón. Bien, entonces, el radiofármaco es el agente a ser utilizado, es una molécula, ¿no? Que tiene en su constitución un isótopo radioactivo. Eh, y este se usa con fines netamente diagnósticos, también, ¿por qué no terapéuticos, ¿no? Vienen apirógenos, estériles, ¿no? Y obviamente la manipulación de ellos tiene que realizarse en ambientes adecuados y con controles estrictos, controles de calidad, ¿no? Bien, y de bioseguridad. Tenemos los más utilizados, el talio 201 y el tecnesio 99, ¿no? Entre otros. Bueno, entonces, eh, es muy sensible y específica para ver en pacientes, sobre todo coronarios, ¿no? Para ello se utiliza pues la cámara gamma, ¿no? Y la tomografía computarizada por emisión de positrones, como en este caso. Vemos enfermedad coronaria, isquemia, infarto, todo lo relacionado a la enfermedad coronaria y a la función ventricular. Y también sirve para evaluar pacientes revascularizados para ver cómo luego de la colocación de un stent o de un bypass, pues cómo ese corazón ha respondido. Entonces, este se realiza mediante lo que se llama el SPECT sincronizado gated, ¿no? O sea, mediante la tecnología se ha logrado para que sean imágenes continuas, van a ver posteriormente, ¿no? Y utilizamos el estrés que ya se mencionó con adenosina, dipiridamol o dobutamina para aquellos pacientes que no puedan realizar la prueba de esfuerzo, ¿no? Tenemos la cámara gamma, ¿no? Que es esta cámara, ¿no? Son imágenes. La tomografía, ya conocen ustedes un tomógrafo, la resonancia conocen un resonador, han visto cómo es un cineangiógrafo, ahora esa es la cámara gamma, ¿no? Todos son semejantes en unos aspectos, ¿no? Y específicos en otros para ellos, ¿no? Bien, entonces, aquí el paciente ya es sometido a la prueba, en este caso la fase en reposo, ¿no? Entonces, igual que en los estudios previos tenemos cortes, ¿no? Cortes axiales, eje largo, eje corto, perdón, sagitales, coronales, eje largo y axiales, eje corto. Tenemos, ¿no? Que va a haber una captación en estrés y luego en la reperfusión otra imagen también, ¿no? Cuando reperfunde. Entonces tenemos que tener estos conceptos claros para luego ver en los mapas polares que vamos a ver posteriormente cómo es que se leen estas imágenes. Entonces, repetimos, indicado para enfermedad coronaria, ¿no? También, ¿por qué no? Identificar un infarto, valorar la importancia, pues, de esa enfermedad, la evaluación post-tratamiento y con ello una estratificación del riesgo de una enfermedad coronaria obstructiva crónica, ¿no? Y es manejada y conocida por ustedes. Condiciones del examen, hay uno mínimo de 3 horas, ¿no? Se explica al paciente, ¿no? Medicación cardiológica a retirar, ¿no? Si el cardiólogo lo autoriza, betabloqueadores, digitálicos, nitratos, ¿no? Pero obviamente viendo riesgo-beneficio. Ergometría para la faja, ¿no? El protocolo Bruce modificado, que es lo que se usa, el más usado para en los estudios ergométricos, eso ya van a verlo, o ya lo vieron tal vez con más detalle con el doctor Juan Zulca, ¿no? Que es un experto en esto, bien, en otro seminario. Bueno, el agente utilizado es el diperidamol, que es un vasodilatador, aumenta el flujo coronario en lechos sanos, no es si en zonas estenóticas. La adenosina es el producto final de la infusión del diperidamol, pero con una vida media más corta, ¿no?
Y tenemos, si no tenemos a la mano, es pues la dobutamina, que es la misma que se utiliza para el inotrópico que utilizamos en ecocardiografía para hacer el ecocardio de estrés, ¿no? Con dobutamina. Entonces podemos usar en la faja ergométrica o con las sustancias ya mencionadas para hacer protocolo en estrés. Es decir, comparamos el reposo con el estrés. Por ejemplo, aquí, ¿no? Usamos el tiempo cero, ¿no? De minutos, hacemos la infusión de piridamol. Acá, minuto 4, perdón, minuto 8, inyectamos el radioisótopo, ¿no? Hasta el minuto 10. Luego esperamos 45 minutos, hay un nivel de ejercicio leve, y recién a los 45 minutos, cuando ya hay una buena difusión, ¿no? De este radioisótopo, ingresamos al paciente a la cámara gamma, ¿no? Para tomar ya las imágenes del espectro, ¿no? Otro protocolo con dobutamina, ¿no? Se van dando dosis en microgramos kilo minuto, 10, 20, 30, 40, se va aumentando cada 3 minutos, ¿no? En el minuto 11 inyectamos el radioisótopo, esperamos 45 minutos y el paciente va a la cama. Obviamente eso es supervisado, monitorizado, ¿no? Con el personal de enfermería al lado, el médico, en una sala con desfibrilador, con todo el equipo para que puedan haber, ¿no? Complicaciones, arritmias, hipotensiones, etcétera, ¿no? Entonces, entendamos que trabajamos con pacientes cardiópatas, ¿no? y coronarios. Ahora, entonces, la perfusión miocárdica tiene proyecciones estándar en anatomía normal, ¿no? Y la captación del trazador, pues en ella es homogénea en, una paciente, unos pacientes, en los pacientes con la perfusión normal. Entonces, siempre es importante examinar las imágenes basales para valorar los defectos, ¿no? Los que se llaman defectos fijos, y vamos a ver esto posteriormente para ustedes, para que les sea más familiar. Se comparan siempre la imagen en basal con la imagen, ¿no? Luego en estrés. Entonces, en estrés se valoran los defectos que hay y qué segmentos están implicados, ¿no? Y estos defectos pueden ser fijos o pueden ser, o sea, o no reversibles, ¿no? En el cual áreas del trazador son áreas donde el trazador está ausente, ¿no? Tanto en reposo como en estrés. Entonces son defectos que nos indican ya necrosis, ¿no? En un área donde no capta el trazador, ¿no? En estrés y menos en reposo, pues entonces es un área en la cual ya no es recuperable, es un área que está necrótica, nos da un grado de nos da una idea de la extensión de la zona de infarto, ¿no? Y si ese miocardio, por ejemplo, digamos, puede ser recuperable o no. Entonces, si el paciente en reposo, digamos, ese territorio está perfundido y en esfuerzo no se perfunde, entonces es un efecto que se conoce como isquemia. O sea, el paciente en reposo puede perfundir porque hay oxigenación. Cuando hay un esfuerzo, hay deprivación, ya no puede captar, entonces hay isquemia. Si en reposo no perfunde, obviamente, y en esfuerzo tampoco, y hay necrosis. Y ahí prácticamente es un defecto no reversible, ¿no? Entonces, los efectos reversibles, que son los que nos interesan, ¿no? Se presentan en las imágenes iniciales del estrés, pero en el estudio basal ya se resuelve. Ese patrón consiste en la presencia de isquemia miocárdica reversible, ¿no? Puede ser parcialmente reversible, ¿no? Y eso pero ahora vamos a ver posteriormente que no se llega a corregir. Entonces, por ejemplo, ven ustedes acá. Es un defecto, acá hay una captación. Entonces, es un miocardio que en el paciente que ha infartado, ¿no? Pero en reposo capta contraste, es un miocardio que está todavía viable. Cuando ustedes lo someten a un esfuerzo, aquí, estas áreas de acá ya no captan contraste, pero acá hay una captación mayor todavía, acá menor, parcialmente reversible, ¿sí? Entonces, pero hay una captación. Entonces, es un miocardio que puede intentar recuperarse, puede intervenirse en él. Ameritaría tal vez entonces hacer un procedimiento de intervención, llámese colocar un stent para abrir una arteria que pueda irrigar mejor esa región o colocar un bypass, ¿no? Es cuando tenemos duda de si intervenir un paciente o no, pues justamente pedimos la perfusión para ver la viabilidad, sobre todo en cirugía de bypass aortocoronario, para ver si el riesgo de la cirugía, que involucra generalmente uso de circulación extracorpórea, ¿no? Supera pues
entonces el beneficio, ¿no? Entonces, perdón, si el beneficio supera el riesgo. Entonces, sí vemos que una perfusión adecuada, una viabilidad miocárdica adecuada, ¿no? Un territorio que es susceptible y que requiere ser revascularizado, entonces el beneficio supera el riesgo y procedemos con intervención. Si vemos que el miocardio en ese territorio no es viable, simplemente es un territorio en el cual no se invierte en colocar un stent o un bypass en ese territorio. Acá también vemos reposo en esfuerzo, por ejemplo, y ven acá lo que aquí en reposo es algo capta, ven ustedes en estrés prácticamente ya se ve que casi no capta nada, ¿no? Pero acá algo ha recuperado reposo. Entonces la parte basal media está bien, pero la parte apical en este caso aparentemente no. Bien. Ahora, eh, si vemos aquí en el eje de las Y, el riesgo de mortalidad, en el eje de las X, el área total de miocardio, vemos nosotros que, por ejemplo, con manejo médico, terapia médica óptima, ¿no? De acuerdo a las guías y protocolos para la isquemia, infarto de miocardio, ¿no? Entonces, el riesgo de mortalidad va de esta forma, ¿no? Conforme, correcto. Ahora, si nosotros vamos a revascularizar, ¿vale? Vemos en la parte azul. Entonces, eh, ¿qué podemos decir? Que el punto de corte está aquí más o menos en 11% de miocardio isquémico. O sea, cuanto más de 11% de miocardio isquémico se tenga, isquémico reversible, entonces el beneficio de la intervención está justificado porque disminuye el riesgo de mortalidad en relación al manejo médico. Entonces, un paciente con un territorio un informe de perfusión, un territorio isquémico superior a un 11%, pues nos va a indicar viabilidad, nos va a indicar que ese territorio tiene que ser, que debe intentarse revascularizar. ¿No? Esa es la finalidad de este gráfico, que no solo debemos contentarnos con la terapia médica. Ustedes saben que en el escenario de la enfermedad coronaria o isquémica, ¿no? Eh, manejamos tres tratamientos, ¿no? Tratamiento médico, el tratamiento de intervención, que a su vez tiene dos tipos, ¿no? Percutáneo, son los stents, o quirúrgico, los bypasses. Entonces, eh, todos los pacientes van a tener el tratamiento médico óptimo de acuerdo a las guías, pero si vemos que la perfusión miocárdica nos indica que hay un miocardio viable, en este caso justifica, por lo que estamos demostrando, en la intervención, sea percutánea o sea quirúrgica. Y eso ya va a depender de otros factores, ¿no? Llámese anatómicos, como el score de Syntax, llámese pacientes que tengan enfermedad multivaso, diabéticos, lesiones de tronco, etcétera, etcétera. Si va a ir para un stent o va para un bypass. Pero en sí, son pacientes que no deben quedarse solo con el tratamiento médico porque su sobrevida se acortaría. Se les beneficia con el tratamiento de intervención. Entonces, la finalidad de la perfusión miocárdica, quiero que se lleven esto es esa, ¿no? Ver si hay miocardio viable para poder intervenir, ¿no? Para poder darle al paciente algo más, ¿no? Bien. Entonces, obviamente, a mayor grado perdón, a menor grado de captación, ¿no? Pues entonces la probabilidad de, de recuperación disminuye, ¿no? Entonces, obvio, ¿no? Entonces, el paciente que tiene mayor grado de captación es un paciente más recuperable. Bien, también por ende nos va a dar evaluación del pronóstico adverso, ¿no? Cuando son defectos ya, por ejemplo, solo en ventrículo izquierdo, mayores o iguales al 20%, cuidado, ¿no? Más de un territorio coronario, cuidado. Defectos irreversibles, varios de ellos, pues, cuidado, es un paciente, ¿no? O con fracciones de eyección bajas, ¿no? En ventrículo izquierdo, menos del 40%, es un paciente que ya no va a recuperarse y va a entrar en falla, ¿no? Entonces, ya es un aviso también para derivar al paciente no solamente a una terapia médica óptima, sino a una unidad de falla cardíaca en esos casos. Entonces, terminamos para que vean los cortes, ¿no? Los cortes, pues, como les digo, en la cámara hay cortes no muy finos, es el espectro, y en tanto en los ejes, ¿no? Corto, el largo vertical y el largo horizontal, ¿no?
Entonces, y aquí tienen cómo se vería la imagen, cómo se ve en eje corto, en eje largo vertical, en eje largo horizontal, ¿no? Ventrículo izquierdo, que es lo que nos interesa en este caso, y por qué no ventrículo derecho un poquito. Y acá tiene la explicación, ¿no? El gráfico para que se oriente mejor, acá la pieza anatómica para verlos, ¿no? Y vamos a ver, pues, de todo, vamos a ver presencia de neurismas, presencia de necrosis, infarto, etcétera, ¿no? Entonces, tanto en cada eje ponemos las imágenes siempre en reposo y luego la imagen en estrés, ¿no? Para ver la captación si es la misma en el eje corto, sí, es una vista normal, tanto en reposo como en estrés, hay captación igual en todos los ejes, corto, largo vertical, largo horizontal, ¿no? Tenemos una captación semejante, ¿no? Y esos son las imágenes que ven ustedes en medicina nuclear, ¿no? Entonces aquí tienen más imágenes, ¿no? Por aquí en algunas ya ven, miren, acá ya hay defecto, ¿no? Miren, hay un efecto en este eje largo, ¿no? Acá hay un defecto de captación al esfuerzo en el largo vertical, ¿no? Acá también hay un poquito en el largo horizontal. Entonces, paciente que probablemente infartaba en ese territorio, ¿no? Y ya no se recupera, ¿no? Entonces, esos mapas, ¿no? Nos va a permitir, perdón, esa secuencia de imágenes nos va a permitir formar los llamados mapas polares, ¿no? Que son justamente eh, mapas que resumen, ¿no? Reconstruyen las imágenes y nos permiten asociar, y aquí la importancia de este estudio, en base a este mapa, el, la anatomía, la implicancia anatómica, la correlación clínica con las arterias coronarias responsables de esos territorios. En los mapas polares, por ejemplo, ven ustedes, ese es el territorio del ascendente anterior, todo esto. La circunfleja de ese territorio, la coronaria derecha acá. Entonces, si tenemos a nivel de, llamo ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, tenemos este territorio aquí más comprometido, pues entonces tenemos acá que hay un gran compromiso de descendente anterior, ¿no? Si esto fuese reversible y es viable, entonces justifica colocar un bypass o un stent en esta arteria, por ejemplo, y en sus ramas. De no ser así, no. Acá, el mapa polar, una perfusión normal, un infarto, en este caso, inferolateral. Ven ustedes, en el área del ascendente anterior, que es anterior, captó muy bien, pero en el área lateral, que depende de la circunfleja, correcto, las arterias marginales, y la coronaria derecha, en la parte inferior, tenemos una frialdad, no hay captación, ¿no? Ni en reposo, un defecto fijo, ni en reposo, ni en estrés. Y entonces, pues acá tenemos, ¿no? En cada, ya, esa es especialidad, cada segmento, ¿no? Entonces, si esto se mantiene así, prácticamente el paciente, si tiene, por ejemplo, la coronaria derecha con una lesión oclusiva total, ¿no? Entonces, ustedes van a ¿justificaría revascularizar la derecha con este mapa? Definitivamente no, de ninguna manera. Es solamente verificar que el lado izquierdo esté permeable y prácticamente el paciente ya no habría mucho que ofrecerle en ese territorio, me refiero, en ese territorio, ¿no? Y solamente para ese territorio manejo médico, ¿no? Entonces, esa es la implicancia, la finalidad de la perfusión, ver viabilidad, ver que es un estudio que va a contribuir a ayudarnos a ver si se puede intervenir en un paciente y va a ayudarnos a ver su pronóstico también luego de la intervención, o sea, hacer el estudio nuevamente, si desean, para ver cómo ha quedado, si ha recuperado el miocardio o no, o si el paciente va a ir a una falla cardíaca, ¿no? Está en riesgo de ir a una falla. Y nos permite, pues, con las imágenes de la, ¿no? Como es de la reconstrucción anatómica, ustedes pueden ver más o menos qué territorio del ventrículo es el que está con la captación, con el efecto de captación fijo, ¿no? Ya con la necrosis en esta pared, qué porcentaje, ¿no? Tiene, ¿no? Y ahí nos permite indirectamente calcular una fracción de eyección también, ¿no? Lo que capta es lo más naranja, ¿no? Y lo que ya no capta es lo más azul, ¿no? Entonces, esto conociendo ya qué arteria es la responsable de irrigación de cada territorio, ustedes pues pueden calcular, ver los mapas, ¿no? Ver más o menos dónde es el efecto y aquí comparan las imágenes, ¿no? El sístole en diástole, ¿no? El movimiento, acá en un isquemia anterolateral en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí también, ¿no? Y inclusive con las imágenes de la angiotomografía, como se ve la estenosis, se correlaciona con isquemia acá.
y acá en el mapa, ¿no? En reposo, profundidad, y acá, de efecto fijo, miren acá, ¿no? Entonces, y aquí lo que les mencionaba, ¿no? Comparan ambas, ¿no? Y el volumen sistólico final, el volumen diastólico final, y la máquina ¿no? les da una fracción de eyección en base a esto, que generalmente guarda relación con la fracción de eyección obtenida por otro método, llámese ecocardiografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya nos da una idea de pronóstico también. Entonces, es un estudio, al igual que la tomografía, que la resonancia, que tiene sus implicancias, ¿no? Y sus utilidades. Aquí también otro paciente, ¿no? Se ha hecho su mapa polar, se calcula su fracción de eyección y el porcentaje de isquemia, ¿no? En el informe. Muy bien, gracias. Por favor, preguntas de no solo de esta última parte, de todo lo que hayan, que hayan, que hayamos tratado el día de hoy, lo que ustedes gusten, a sus órdenes. Hola, ¿están ahí todavía? Sí, doctor. Muy bien, ¿alguna pregunta? Andrea, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta, alguna duda? O cualquiera de ustedes, encantado. No, doctor, todo bien. Bueno, ha sido una jornada un poquito larga, pero